Bueno, en primer lugar, no hay que olvidarse que todavía seguimos en la pandemia, donde hoy en día podemos ver cómo Omicron está tomando un rol importante y está volviendo a los miedos un poco asociados a distintas disrupciones, medidas como cuarentena, etcétera. Entonces, ese es como primer contexto. ¿Y por qué digo eso? Porque en el fondo, el último casi 2 años en el fondo, COVID ha sido uno de los grandes responsables que ha un poco dictado cuáles han sido las dinámicas de la industria minera. Esto marcado en un principio muy fuertemente, obviamente, por un miedo en qué podía pasar con la demanda de los distintos metales y el crecimiento económico en general de las distintas economías, y de hecho eso estaba bien fundado. O sea, un poco la caída que se generó o que se estima que se generó con el COVID, en el fondo está a niveles parecidos en términos de caída de crecimiento a nivel mundial, con lo que se vio en la crisis financiera del 2008, o incluso eventos como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese como primer contexto también que se generó también, muchas disrupciones por el lado de la oferta. O sea, las faenas mineras también tuvieron que detener sus operaciones, particularmente en algunos países. En el caso de Perú, esto fue particularmente prevalecente, no tanto así en Chile, por ejemplo, que si bien hubo reducción de producción, no hubo detenciones completas. ¿Ya? Entonces, me adelanto después un poco el tiempo, esto fue al principio, luego esto se vio revertido una rápida recuperación en China, también muchos estímulos fiscales que estaban asociados a alto gasto en infraestructura, en las principales economías del mundo. Esto hizo que hubiese un rápido levantamiento en el fondo de demanda por distintos metales, incluido el cobre, ¿ya? Y sumado a que todavía no habían problemas de disrupción en la oferta, esto generó algunos cuellos de botella, generó lo que hemos visto, por ejemplo, el último año, inventario en el fondo de las bolsas de metales muy bajo, y esto hizo que en el fondo hubo un rally de precios de distintos commodities, y si nos enfocamos particularmente en cobre, en el fondo nos tiene ahora con un precio de aproximadamente 4,2 dólares libra y alcanzando valores récord hace algunos meses. Entonces, ahora moviéndonos adelante, creemos que el tema de disrupción ya está recuperándose. Vamos a ver que proyectos que estaban en etapa de construcción, que se vieron retrasados por COVID, ya van a salir adelante. Se ve que si bien una inversión fuerte en China, principalmente en capacidad de fundición, en el fondo para poder procesar más concentrados de cobre, en este caso, y en el fondo se ve aún que vamos a tener un año 2022 algo apretado hasta que en el fondo se consoliden y entren en producción estos nuevos proyectos que estaba recién mencionando. Entonces, a grandes rasgos nos vamos a mantener en niveles de precios positivos, y estamos viendo una recuperación en la demanda. Eso sí, probablemente se pueda ver un poquito de estancamiento en China, particularmente en el sector construcción, por algunos de los eventos que vimos en algunos meses, como Evergrande, por ejemplo, etcétera. Sin embargo, la electromovilidad, por ejemplo, la economía verde y otras tendencias están empujando de manera muy positiva la demanda de varios metales. Dentro de eso, un ganador en ese contexto es el cobre. Sí, mira, quizás hay que distinguir entre dos aspectos. Uno, aquellos que estaban ya comprometidos o firmes, en el fondo que estaban ya en fase de construcción o pronto a iniciar construcción, y que vieron retrasada la construcción misma por contingencias asociadas a la pandemia, temas más logísticos más que nada. Y aquellos proyectos que estaban quizás pronto a tomar una decisión de inversión y en el fondo han tenido que reevaluar ciertas condiciones para poder valorar estos proyectos en algunos países donde estamos viendo algunos cambios, como por ejemplo Chile y Perú. Bueno, yendo directamente a algunos nombres, en el caso de Chile, de los proyectos que van a entrar en producción prontamente y que en el fondo ha sido el de mayor envergadura, es Quebrada Blanca 2 o la expansión de Quebrada Blanca, y también el Teniente Nuevo Nivel Mina, que es la mina subterránea de cobre más grande del mundo, operada por Codelco, que ha estado en su proceso ya por harto tiempo. También algunas otras expansiones, en su mayoría proyectos brownfield, como la expansión en Manto Verde, expansión en Salvador, algunos proyectos que sí entraron en producción, como Spence, por ejemplo, la expansión de Spence en Chile. Y luego si vamos a Perú, perdón, está claramente Quellaveco como el proyecto más importante, en el fondo, que vemos que va a entrar en el corto plazo. Está la expansión de Toro Mocho,
y han habido también algunos otros proyectos alrededor del mundo, particularmente en el Congo, por ejemplo, el proyecto Camoa, que entró en operación y que sus siguientes fases van a entrar también en el próximo par de años. En Rusia se ha visto también esta actividad. Entonces, sumado a todo esto, en el fondo hay hartos proyectos que quizás algunos esperábamos que entraran, que hubiesen entrado en operación o que entraran en el primer semestre de este año. Sin embargo, vemos que el grueso, en el fondo, la nueva producción va a empezar a entrar fuerte hacia fines o en el segundo semestre de este año. ¿Ya? Entonces, por este motivo, todavía va a haber suficiente soporte para ver precios de cobre sobre $4 durante todo el 2022 en promedio. Vemos el precio que se va a mantener sobre 4, 4,1, debido a que todavía va a haber un mercado relativamente apretado y van a entrar, sí, pronto, ya hacia fin del 2022 y luego ya en 2023 también, nuevos proyectos en operación, tanto en Chile, Perú, pero también en otras partes del mundo. En ese contexto, dentro de los próximos años, pensando ya de aquí en 2026, y únicamente viendo los proyectos que ya están en construcción, Chile tiene el mayor porcentaje de producción, de un 35%, de todos estos nuevos proyectos que van a entrar, seguido por Perú con un 15%, y luego el Congo y Mongolia cada uno con un 10%, aunque en el caso de Mongolia es prácticamente un proyecto que es la expansión de Oyu Tolgoi, y en el caso del Congo, donde sí, muy importante el proyecto Camoa que mencioné y sus distintas fases, pero también la expansión de Mutanda que fue anunciada no hace tanto tiempo. Entonces ese es un poco el panorama en cuanto a proyectos. Vemos que son bastante importantes, y luego hay un gran número de proyectos que nosotros llevamos están en etapa ya sea probable, posible, especulativa, donde aún no se ha tomado la decisión de construcción, y si uno toma todo ese universo de proyectos para los próximos 5 años, todavía vemos que Chile tiene el mayor potencial de nueva producción, aproximadamente un 22% de lo que podría ser esta nueva producción, seguido nuevamente de los nombres que ya escuchamos como el Congo, con un 14%, muy importante, Perú con un 8%, y luego también incluso Rusia y Argentina, que son países entre comillas nuevos o más nuevos en términos de producción de cobre, quizás Rusia no tanto, también podrían tener una participación más relevante en los próximos 5 años. En términos de proyectos comprometidos, que entrarían en producción ya este año, nosotros estimamos que es un poquito más de 500.000 toneladas de cobre fino, de cobre contenido, que entraría en producción, de las cuales un poco más de 55.000 estarían en Chile, y Perú concentraría ahí sí un número más importante, este 2002 particularmente, con un poco más de 140.000 toneladas, de las cuales en su gran mayoría son Quellaveco, que sería el proyecto más importante con más de 100.000 toneladas de cobre al año fino equivalente. Ahora, en términos de demanda, quizá el principal tema que se ha tomado un poco la discusión, por así decirlo, es la electromovilidad, la economía verde. Eh, Sin embargo, hacer ahí un pequeño énfasis en que actualmente, nosotros digamos que el año 2021 al menos, la demanda de cobre, en el fondo asociada a vehículos eléctricos, fue en un total de aproximadamente un 2%. O sea, un 2% del total de cobre consumido, que alcanza casi las 30 millones de toneladas al año. Eso es el consumo de cobre total. Cobre refinado es un poco menos, cerca de 23 millones de toneladas. Pero de todo ese universo, solamente un 2% está asociado a vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos me refiero a tanto vehículos livianos, vehículos pesados, buses, y también infraestructura de carga asociado a esto, ¿ya? Entonces, si bien es un mercado importante porque va a ir aumentando de manera muy agresiva, de hecho ya hacia el 2026, o sea, ya en 5 años más, este número en vez de ser un 2% va a ser más del 5%. Y luego su crecimiento va a seguir cobrando más relevancia ya a medida que nos movemos ya pensando en el año 2030, 2035, donde efectivamente el grueso del incremento de la nueva demanda de cobre va a venir de la energía verde, o sea, perdón, de la economía verde,
representada principalmente por los vehículos eléctricos. También en el caso de, no solamente los vehículos eléctricos, también que energía renovable, también son un factor importante al momento de ver el tema de su rol dentro de la economía, y de hecho hoy en día es más importante que los vehículos eléctricos en sí, casi el doble. Eso quiere decir un 4% del mercado del consumo de cobre total está asociado de alguna forma a energías verdes. Esto tomando en consideración renovables, particularmente solar, eólica, tanto en tierra como también en el mar, y la red de distribución que estas mismas necesitan. Y al igual que los vehículos eléctricos van a tener un crecimiento muy importante en los próximos 5 años, en realidad, y de aquí hacia adelante, y entre ambos van a poder soportar, o van a ser en el fondo el caballito de batalla, en el fondo, que va a mantener la demanda de cobre en alza hacia adelante. De lo contrario, al menos nuestras proyecciones indican que hacia el año 2030, si que no existieran vehículos eléctricos y energía renovable, la demanda de cobre, o el consumo de cobre total, llegaría a un estancamiento. Entonces, a medida que avanzamos en los próximos años, vemos que también va a haber un déficit de oferta, y por ende se van a necesitar los nuevos proyectos. Entonces, ahí es donde se junta un poco el balance de oferta y demanda. La demanda va a seguir aumentando de manera importante, como dije, llevada adelante por los vehículos eléctricos y de la energía renovable, y estimamos que hacia el año 2030 debemos ver un gap un déficit aproximadamente unas 6 millones de toneladas hacia 2030-2035, a principios de esa década, entre lo que es demanda y oferta de operaciones existentes y proyectos comprometidos, que son los que están en construcción. Eso quiere decir que nuevos proyectos van a ser necesarios, y es un número importante. Si lo ponemos en contexto, Chile actualmente produce algo así como 5,5 millones de toneladas de cobre al año. Entonces esto quiere decir que hacia 2030 vamos a necesitar, entre comillas, prácticamente otro Chile. Entonces, en términos de niveles productivos de hoy. Entonces, quiere decir que dentro de todo el número universo de proyectos que hay, va a ser muy interesante ver finalmente dónde ocurren esos proyectos, y quizás ahí es donde algunos de los eventos que hemos visto tanto en Chile y Perú en términos de políticos sociales pueden jugar un rol en definitivamente entender dónde se van a desarrollar esos proyectos. ¿Van a seguir siendo en Chile y Perú, o quizás pueden aparecer otras jurisdicciones? Sí, en el caso de Chile, pensando particularmente en exploración, hay un tema de burocrático, de trámite, pero quizás otro problema que hay en Chile es también el acceso eh, a terrenos prospectivos desde el punto de vista de obtener licencia o propiedades mineras o concesiones mineras en realidad, ya que o sea, una de las fortalezas en el fondo del sistema chileno ha sido la certeza jurídica que se tiene sobre las concesiones mineras, ya que son otorgadas por un proceso judicial y son un derecho amparado por la legislación, también, obviamente, y también por la Constitución. Sin embargo, no es tampoco un sistema perfecto, en el sentido de que en el fondo hace que sea posible tener posesión, en el fondo, de un derecho a una concesión minera por una cantidad indefinida de tiempo, ¿ya? Y esto que ha hecho que, por ejemplo, haya mucha concentración de propiedad minera, de concesiones mineras, en ciertos, tanto empresas mineras, pero también grupos privados, los llamados especuladores también, que en el fondo ha hecho difícil que poder comenzar a solamente obtener permisos, o sea, obtener acceso a concesiones mineras disponibles para poder hacer exploración. Eso ha sido uno de los problemas, pero también eso pensando netamente en lo que es exploración. Pero ahora quizás sea bueno saltarse un poquito más adelante y ver no solamente la exploración, sino que también los proyectos que quizás ya están avanzados, de que hay que hacer una decisión de inversión pronto, ya que en el fondo el déficit que nosotros estamos viendo de cobre va a quedar en evidencia ya en el año 2020, a partir del año 2024, cuando en el fondo vamos a ver que, según nuestras proyecciones, el precio de cobre podría tocar entre comillas, fondo, para luego tener que subir para poder incentivar que los nuevos proyectos entren se tome la decisión de inversión y de construcción.
Entonces, ya se va a tener que pensar en qué proyectos son los que van a entrar, o se va a tomar la decisión de inversión en el año 2025, por poner una fecha, pero eso es algo que ya es corto plazo. Y ahí es donde, más que políticas específicas de exploración hoy, porque en el fondo ya se necesitan proyectos avanzados, también va a ser el clima de certeza política social. ¿Ya? Y ahí uno de los puntos imperativo en el fondo para la industria minera es certeza de, entre comillas, reglas del juego, ya que cualquier proyecto minero son inversiones de largo plazo, 20, 30, sino más años, y por lo tanto se necesita tener cierta claridad de cuáles van a ser ciertas reglas asociadas a permisología, por ejemplo, también derechos de uso de agua, uso eléctrico, también impuestos, obviamente es muy importante, qué tipo de royalty, etcétera. Y ahí es donde países como Chile y Perú, en el fondo, históricamente han dado ciertos beneficios para que se desarrolle la industria, en el fondo para capear otras falencias. Y hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo en Perú con la elección de Pedro Castillo el año pasado? Y en el fondo las discusiones que han habido inicialmente en la época de campaña, hablando desde nacionalización de recursos o un discurso más bien antiminero, a lo que ya ha ocurrido una vez que ya tomó la oficina, tomó la presidencia, en que ese discurso, si bien se moderó, aún hay bastante discusión sobre qué podría pasar de un nuevo royalty, un nuevo canon o una nueva estructura tributaria en el fondo para la industria minera, sumados a los problemas que han habido, por ejemplo, de disrupción en las Bambas y en otras partes también, lo que crea un clima de incertidumbre sobre finalmente cuáles van a ser las reglas del juego que van a regir de aquí hacia adelante. Y de manera similar, en Chile también hay distintas cosas pasando en Chile. Por un lado, hay una nueva constitución que está siendo escrita, que si bien el tema minero quizás no fue un foco central inicial de algunas de las demandas detrás de por qué en el fondo se votó por hacer una nueva constitución, sino que hay otros temas sociales asociados a pensiones, salud, educación, etcétera, que son una prioridad más importante. Por otro lado, hay una discusión de royalty que ya está en el Congreso, que probablemente no sabemos si va a ver la luz o quizás se va a cambiar por un nuevo proyecto, ya que el nuevo presidente electo perdón, que toma la oficina en marzo, ya ha dicho que él quiere proponer establecer un nuevo royalty para la minería. Entonces es posible que el proyecto tal cual como se estaba discutiendo hoy quizás no vaya y se presente un nuevo proyecto en marzo, que queda muy poco, pero en el fondo parece ser que es más posible que imposible que haya una nueva estructura tributaria para la minería en Chile y en el fondo hasta que no se sepa cuál va a ser esa estructura, es muy difícil poder tomar una decisión. Entonces, para ir resumiendo, yo creo que hay un clima de incertidumbre importante, tanto en Perú como en Chile, en el cual, independiente de cuáles van a ser los cambios finalmente, el no saber cuáles van a ser esos cambios, es altamente probable que la decisión de inversión espere hasta que haya claridad de cuáles son estas reglas del juego. Y entonces, ahí va a ser importante cómo va a ser ese timing, ya que muchas veces la espera y la incertidumbre es peor que el resultado final. Entonces, en el fondo quizás ahí el punto que hay que tener atención para ver si se van a materializar nuevos proyectos en Chile y Perú, o quizás vamos a ver más desarrollo de proyectos en otras partes. Argentina lo mencionaba hace un tiempo que en los últimos años ha desarrollado bastante proyectos, si en etapa de exploración, puede emerger como un actor más importante. Ecuador ha estado harto tiempo en la discusión, pero no ha logrado, entre comillas, dar el siguiente paso. Bastante desarrollo en Rusia, como ya mencioné, han habido proyectos de inversiones de China, por ejemplo, en países como Serbia, en África, obviamente. Entonces, en el cinturón del cobre en África, Zambia, el Congo, puede también que empezamos a ver más desarrollo, ya que si los proyectos se hacen más caros, o hay más incertidumbre en otros países, en otras partes del mundo, como en Chile y Perú, es posible que se puedan ir a otra jurisdicción. Bueno, primero en grandes rasgos, ¿por qué son tan importantes los costos? Es porque en el negocio, digamos así, de los commodities, donde el precio en principio cada uno produce el mismo producto, obviamente hay ciertas diferenciaciones, etcétera.
pero en principio todos producen un producto, por ejemplo, cobre, y hay un precio transparente en la bolsa de metales de Londres, que se usa como benchmark, que es el precio que se vende. Entonces, no es como otro producto, como por ejemplo un teléfono, en el cual hay distintas marcas tienen distintos diferenciaciones entre uno y otro, porque uno puede ser más caro, mejor o peor que otro. En este caso, esto es lo mismo. Entonces, la competencia es en costo, porque uno quiere estar en lo más bajo en la curva de costo de la industria, ya que el precio de incentivo, el precio a largo plazo, generalmente está definido finalmente por los productores marginales, ¿ya? Porque en el fondo, y de hecho, el costo de largo plazo generalmente es visto como el costo del percentil 90 de los productores a nivel mundial. Esto quiere decir que el 90% de la producción en el mundo está al menos bajo ese precio para que tengan algún margen de ganancia. Si no, las operaciones mineras cerrarían, habría menos demanda y después el precio, perdón, menos oferta y el precio por ende subiría. Entonces, dicho eso, es que son importante ver cuáles son los cuartiles, normalmente se habla de producción. Entonces, cualquier operación minera en el fondo bajo el tercer cuartil o el percentil 75 está en una zona de relativa más confort y más competitiva en la industria, ya que está menos susceptible a tener riesgos de tener números rojos o eventualmente cerrar en ciclos de precios bajos, ¿ya? Ahora, dicho eso, Perú y Chile en general han gozado en la curva de costos de ser bastante competitivos, ¿ya? Nosotros estimamos que Perú en promedio ponderado, el CRU mide el costo en distintas métricas. Lo que les voy a mostrar, les voy a mencionar ahora es el CRU All-in Sustaining Cost, que incluye los costos operacionales, los costos del negocio, los costos de capital de sostenimiento. Es la métrica más completa en el fondo que nosotros usamos. En promedio, estábamos viendo para este año, o sea, cerrando el 2021, un promedio de 3.000, un poquito menos de $3.500 por tonelada de cobre producido. Esto como promedio en Perú, ¿ya? Justo llegando al límite del segundo cuartil. Y Chile un poquito más arriba con 3.000, casi $3.900 por tonelada, ¿ya? Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de precio, o sea, si lo comparamos con el precio, que hemos estado en escenarios de precios de hasta $9.000 la tonelada, sí hay bastante margen, hay un margen operacional importante ahí. Ojo que esta métrica de costos no toma en consideración los impuestos y el balance financiero, ¿ya? Entonces, a modo de métrica, Chile y Perú son aún muy competitivos en términos de la industria como general, como país. Obviamente, eso, lo que acabo de mencionar, son promedios ponderados y por lo tanto hay operaciones mineras que sí van a estar quizás en lugares de la curva más cercano al tercer y cuarto cuartil, o sea, perdón, bien metido en el tercer y cuarto cuartil. Y esas en general son operaciones de menor envergadura que por economía de escala tienen mayores costos. También otro aspecto a destacar en el caso de Perú es que también la mayoría de los productores también tienen bastantes subproductos, como oro, plata, zinc incluso, los cuales se consideran como un descuento, ¿ya? En el momento de los costos. Entonces eso también lo hace ser empresas bastante competitivas. El mercado del litio en los últimos meses, y particularmente en la última semana, ha estado muy pujante, llamémoslo así. En el caso del litio, generalmente cuando uno habla de litio, el mercado del litio, tanto en producción, en precio, siempre se basa en carbonato de litio equivalente. Y esta semana, perdón, la semana pasada, en China los precios spot por tonelada de carbonato de litio equivalente alcanzaron más de $50.000, ya que es precio completamente récord, y considerando además que los precios el año 2021, precio promedio de contrato, estaba alrededor de 12.000, quizás $15.000 la tonelada como mucho, lo que obviamente hace que estemos en un escenario de alta demanda, un mercado muy apretado, la demanda es muy fuerte por litio, particularmente en China, lo que nos lleva a escenarios de precios spot muy elevados en este momento, y lo que hace ver también de que los precios de contrato van a estar también ampliamente influenciados por este precio spot, y lo más probable es que alcancen valores sobre 20.000, quizás cercanos a los $25.000 la tonelada, lo que obviamente es muy favorable para
la industria del litio, particularmente productores en Chile y Argentina, que están en la parte más baja de la curva de costos de la industria, si uno compara, por ejemplo, con los productores australianos. Eh, Dicho eso, el litio, como todos lo saben, también muy empujado por la electromovilidad, de hecho directamente relacionado a la electromovilidad. Y lo positivo es que la venta o las proyecciones de penetración de vehículos eléctricos, trimestre por trimestre, cada vez teníamos que corregirlas al alza este año. Muy, muy fuerte en las principales economías del mundo. De hecho, el mercado del litio, que era un mercado de 200.000 toneladas al año de carbonato de litio equivalente en el año 2015, en el año 2025 va a alcanzar 1 millón de toneladas, o sea, aumentar 5 veces su tamaño en un periodo de 10 años, lo que es claramente impresionante y por lo tanto las perspectivas del litio son bastante positivas. Ahora, dicho eso, también hay bastante capacidad de proyectos brownfield, algunas expansiones, algunas capacidades de producción que se tuvo que frenar hace un par de años cuando hubo un bajo del precio y que está disponible para volver a entrar en producción, por lo que nosotros estimamos que se necesitarían relativamente pocos proyectos Greenfield de aquí al año 2025, por lo tanto eso debiese mantener un cierto cap sobre las perspectivas de precio que tenemos. Sin embargo, 2025 hacia adelante se van a necesitar nuevos proyectos, casos similares a lo del cobre, y eso va a soportar una posible alza de los precios de 2025 hacia adelante, pero en la actualidad es un mercado que está muy, muy fuerte y que en realidad es muy difícil ver poder predecir algún riesgo a la baja en demanda, ya que, como ya lo dije anteriormente, en el fondo con todos los anuncios de las distintas compañías fabricantes de automóviles, que han disminuido más los costos de producción de las baterías, sumado también a los distintos estímulos o beneficios que hay en los distintos países, Estados Unidos, con la administración Biden también que ha hecho anuncios importantes de poder incentivar más la electromovilidad. Con todo eso, creemos que el mercado va a seguir siendo muy, muy importante y como dije anteriormente, alcanzaría 1 millón de toneladas de demanda de carbonato de litio equivalente por año en 2025. A ver, el principal reto, obviamente, que ha venido siendo un reto, un desafío en el último tiempo, ha sido todas las consideraciones medioambientales, sociales eh, y de gobernanza, los famosos ESG, que son cada vez más importantes en la industria, la trazabilidad también de los materiales, por ejemplo, hemos visto que han ocurrido y se van a materializar ahora este año las primeras transacciones de cobre verde, entre comillas, entre distintos productores y consumidores. Han sido anuncios más bien pequeños, porque en el fondo van a empezar a dictaminar que quizás podría ser una nueva tendencia hacia adelante e incluso podríamos ver ciertos premios en precio asociados a producción, entre comillas, verde o que tenga una trazabilidad donde se pueda ver cuál es la fuente de energía eléctrica que se utilizó, la fuente de agua, etcétera. Entonces, una transición importante hacia las energías renovables, eso a nivel mundial, y países en el fondo que tengan una infraestructura o acceso a energía renovable más directa van a verse favorecidos. En el caso de Chile, por ejemplo, en que está desarrollado muy fuerte en el norte la generación de energía renovable a costos muy, muy, muy bajos, muy competitivos, hace que la transición sea más factible. Y de hecho, hemos visto que ya gran parte, casi todas las mineras han ya firmado algún tipo de acuerdo para pasar gran parte de su consumo eléctrico a renovable en el corto plazo. No así, por ejemplo, países o operaciones mineras importantes que están en países donde no tienen acceso, por ejemplo, Cobre Panamá, que tiene una termoeléctrica a carbón. Luego también podemos pensar en operaciones como Oyu Tolgoi, en Mongolia y otras que quizás van a ver más dificultoso, más costoso por esa transición. Entonces, está ese tema medioambiental muy importante, también la electrificación de camiones, hay un desarrollo tecnológico. Ese es un desafío porque yo creo que la industria lo está tomando cada vez más en serio. Quizás lo nuevo es qué va a pasar con estos acuerdos comerciales de cobre verde, cobre trazable, y si realmente va a tener un impacto en su precio. Luego,
en términos de otros desafíos también, y particularmente que va a haber la industria en nuestra región, en Perú y Chile, va a ser qué ocurre con finalmente el ambiente político y social, qué va a pasar con los nuevos royalties, si se van a implementar, cuándo se van a saber, va a haber un cambio en la legislación, en la permisología, en ciertos derechos. Entonces, la licencia social para operar sigue siendo un tema crítico y en el ojo un poco de la industria están Perú y Chile en este momento. Entonces, probablemente los próximos meses o este 2022 va a ser crítico para ver hacia dónde, cuál va a ser el camino que se va a tomar. Y luego, pensando luego todo eso, también el desafío para la industria va a ser cómo entonces materializar los nuevos proyectos, dónde va a estar el financiamiento, si el acceso al financiamiento va a ser difícil o no, y esto va a depender mucho de el aspecto medioambiental social que cada empresa tenga, o cada operación o proyecto tenga, dado que ya estamos viendo que el financiamiento para proyectos está muchas veces, muchas fuentes de financiamiento están siendo cada vez más cuidadosas en evaluar todos esos aspectos, y por lo tanto podría tener un impacto en el costo capital para distintos proyectos o el acceso a capital. Nuevamente, para hacer énfasis, ¿dónde se va a tomar la decisión para inversión? ¿Qué pasa con los aspectos políticos sociales que claramente yo creo que van a tomarse gran parte de la atención, particularmente en países como Chile y Perú? Conoce más sobre minería en Rumbo Minero American Mining. Mira nuestros programas los sábados 9 de la mañana y domingos a las 6 de la tarde por ATV+.